rugosas. Esto vimos el día de ayer para poder ya empezar. Y aquí, si se dan cuenta, se gira lo que es la tibia, sigue estando el cóndilo lateral, la caría aquí para que se articule la cabeza del peroné, y este es el surco del extensor. El surco del extensor siempre va a estar entre el cóndilo lateral y la tuberosidad de la tibia, para que no se confundan con la escotadora poplitea que estaba en la vista caudal, ¿verdad? Esto creo que está más o menos claro, ayer lo explicamos. Vean el borde craneal. Aquí tenemos el borde craneal. En este borde craneal tenemos la cresta de la tibia, en donde está la tuberosidad de la tibia. ¿De qué especie es esto que estamos viendo ahí? ¿De qué especie? ¿Esa tibia de qué especie es? Un equino, ¿Perdón? un equino. Es un equino. ¿Por qué? Porque tiene el surco de tuberosidad de la tibia. Solo el equino tiene el surco de tuberosidad de la tibia. Aquí ya estamos en la superficie medial, que es rugosa para el gracilis, para el sartorio, y volvemos a la superficie caudal donde está la escotadura poplitea. Bueno, creo que eso está claro desde el día de ayer. Bien, aquí y les dije que iba a hacer un pequeño paréntesis porque vamos a ver que cuando hablamos nosotros del peroneo o de la fíbula, que es de un cerdo, porque vean, el peroneo fíbula ocupa todo el cuerpo de la tibia, igual que en carnívoros. Y solo para que veamos que el peroneo fíbula tiene un extremo proximal que se llama cabeza, un extremo distal que se llama maleolo lateral. Pongan la atención a esto porque lo vamos a relacionar muchas veces con la tibia y el cuerpo como tal, ¿verdad? Entonces, repito, hueso robusto, espacio interóseo continuo, cerdo, igual que en carnívoros. Ahí les puse extremo distal, maleolo lateral. Bien. Y el día de ayer, entonces, describimos todo lo que era el extremo proximal o epífisis proximal, y repito, este es de un equino porque tiene el surco de tuberosidad de la tibia. Bien, ahora nos vamos a enfocar al extremo distal. El extremo distal, si nos venimos a la imagen que tenemos aquí en el esqueleto, estamos exactamente a este nivel, ¿vean? Exactamente estamos aquí. Ayer describimos todo lo que tenemos hacia proximal. Hoy vamos a describir lo que está hacia distal. Veamos entonces. Si nos venimos al extremo distal, vamos a ver que a este extremo distal o epífisis distal se le llama superficie articular o cóclea de la tibia. Lo repito, todo esto que tenemos acá hacia distal se llama superficie articular o cóclea de la tibia. ¿Por qué? Porque va a recibir a la fila proximal de los huesos del tarso. Lo repito, se llama superficie articular, lógicamente va a recibir otros huesos para articularse, y luego también se llama cóclea de la tibia. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el extremo distal va a llegar la fila proximal de los huesos del tarso. Así de sencillo. Tal y como sucedía, si recuerdan ustedes, con los huesos del carpo en el miembro torácico. Aquí es exactamente lo mismo, solo que allá, si ustedes se recuerdan, era el radio. Bueno, entonces, vamos a ver que en el extremo distal tenemos dos maleolos. Un maleolo lateral es todo esto, porque ahí van a llegar los ligamentos colaterales a insertarse, y por el otro lado tenemos acá el maleolo medial, como lo podemos ver acá, ¿sí? Entonces, por eso es que les puse yo anteriormente, les puse lo que correspondía a el extremo distal del peroneo de fíbula, porque al extremo distal del peroneo de fíbula también se le llama maleolo lateral, para que veamos unas cositas ahí y no nos confundamos. Entonces tenemos acá el maleolo lateral, se dice que es un poco más ancho, y el maleolo medial, que lo tenemos acá, es un poco prominente, ¿verdad? Bien,
Entonces, si miramos acá, no está tan complicado. Ya sabemos que en esta superficie articular, a ley se van a articular la fila proximal de los huesos del tarso, que en un momentito les vamos a dar su nombre a cada uno de ellos. Bien, entonces vamos a ver ahora que aquí lo que hicimos es que la tibia se acostó para poder ver solo el extremo distal como tal. Entonces veamos. Vamos a ver que en el caso del equino va a haber una línea que se llama línea milenaria. Lo repito, en el caso del equino, hacia el maleolo lateral siempre va a estar ahí esta línea milenaria. ¿Qué significa línea milenaria? Cuando hablamos nosotros de línea milenaria, hace referencia a que el maleolo lateral durante la evolución se fusionó, se pegó a lo que es la tibia como tal. ¿Qué significa esto? Que en el caso del equino, este maleolo lateral a través de la línea milenaria se fusionó a la tibia. Solo sucede en el equino. Ahí lo tenemos, el maleolo lateral y la línea milenaria. Por otro lado, en el extremo distal tenemos dos surcos. Tenemos dos surcos separados por una cresta intermedia. Entonces, en resumen, lo que llevamos, un maleolo lateral, un maleolo medial. Los dos están separados por dos surcos. Por lógica, si ya sabemos que este es el maleolo lateral, este es el surco lateral. Por lógica, si este es el maleolo medial, este va a ser el surco medial. Pero los dos están separados por una cresta intermedia. Me dicen hasta ahí si vamos, por favor, bien todos. ¿Estamos todos ahí? Bueno, perfecto, perfecto. Ahí están las manitas. Entonces, única y exclusivamente en el equino hay línea milenaria. En ninguna otra especie hay línea milenaria. ¿Y qué sucede con la línea milenaria? Hace referencia a que durante la evolución el maleolo lateral se fusionó a la tibia y por lo tanto en los equinos el maleolo lateral corresponde a la tibia. Está bien sencillo. En otras palabras, tanto el maleolo lateral como el maleolo medial en el equino, los dos maleolos corresponden a la tibia. Así de sencillo y fácil. ¿Se entendió eso? Ahí Sí, están las doctor. manos. Gracias, muy amable. Bueno, sigamos entonces. Ahora vean esto. Bueno, esto ya sabemos, equino, no hay para dónde. Ahora vean esto, ¿qué es lo que sucede? Es completamente diferente a lo que sucede en el equino. Veamos. En el caso particular del bovino, ¿se recuerdan ustedes? Bueno, primero pongamos las partes. Maleolo lateral, maleolo medial. ¿Se recuerdan ustedes que en el bovino se dijo en su momento que el peroneo fíbula está en regresión? ¿Se recuerdan? Quiere decir que el peroneo fíbula en bovinos no se desarrolló, no creció. Pero a pesar de eso, este maleolo lateral que estoy señalando acá, se desprende, se separa de la tibia. ¿Qué significa eso? Que el maleolo lateral, en el caso de los bovinos, a pesar de que el peroné o fíbula no se desarrolló, pertenece al peroné, no pertenece a la tibia. Y por el otro lado, el maleolo medial sí corresponde a la tibia. Entonces, ¿qué sucedió en el equino? Los dos maleolos, lateral y medial, corresponden a la tibia. ¿Qué sucede en los bovinos? El maleolo lateral corresponde al peroné y el maleolo medial corresponde a la tibia. Entonces, vean esto. En la evolución ya vimos que la línea milenaria está porque se fusionó el maleolo lateral a la tibia. Y en el caso de los bovinos,
este maleolo lateral se puede desprender. ¿Qué significa eso? Que no corresponde a la tibia, sino que corresponde al peroné. Y por aquí está ya los dos juntos para que los veamos. Vean esto. Vean. Este es del bovino y este es del equino. Vean ustedes. Maleolo lateral, maleolo lateral. Este es de un bovino, este es de un equino. Ahí está la línea milenaria que única y exclusivamente va a estar en el equino. Maleolo lateral se desprende y corresponde al peroné. Maleolo lateral jamás se va a desprender y corresponde a la tibia. Y ahí tenemos los otros dos maleolos. Entonces, siempre que queramos ver una diferencia en el extremo distal de la tibia y peroné, nos vamos a enfocar en que el maleolo lateral es del peroné en bovinos y el maleolo lateral es de la tibia en equinos. ¿Se entiende eso, jóvenes? Si tienen dudas, por favor, pregunten. Si tienen dudas. Bueno, creo que con esa imagen que está ahí, más claro, ¿verdad? Bueno, entonces observen esto. Observen. Cóclea de la tibia. ¿Por qué? Porque se va a articular con el tarso tibial y el tarso peroneo, que corresponden a la fila proximal de los huesos del tarso. Ahí los tenemos. Entonces ya sabemos que la cóclea de la tibia tiene dos surcos, tiene una cresta, tiene dos maleolos. Este sería el maleolo medial, este sería el maleolo lateral. ¿Por qué? Porque el tarso tibial siempre va a ir medial y el tarso peroneo siempre va a ir lateral, para que ustedes no se confundan. Más claro ahí, vean. Entonces, ya sabemos que el extremo distal de la tibia tiene dos surcos y tiene una cresta intermedia. Ya sabemos que va a recibir la fila proximal de los huesos del tarso. Y siempre la interpretación de los huesos del tarso va a ser de medial a lateral. Significa que el tarso tibial siempre va a estar medial y el tarso peroneo siempre va a estar lateral. ¿Se entiende eso, jóvenes? Muy bien. Con esos dibujos, con esos esquemas, con esas fotos, jóvenes, súper claro. Bueno, y si tienen dudas todavía de medial a lateral, tarso tibial y tarso peroneo. Vean en la imagen, tarso tibial, tarso peroneo, tal y como está en la fotografía. Tarso tibial, el pequeño, tarso peroneo, el grande. Fila proximal de los huesos del tarso, de medial a lateral. Bien. Y ahí pues todavía está mucho más claro, vean. Y aquí para que todavía lo relacionen más. Si hay dos surcos y hay una cresta intermedia, vean, el tarso tibial tiene también una tróclea, dos labios y un surco. ¿Para qué? Para que se deslice esta cresta intermedia del peroné en este surco del tarso tibial. Más fácil todavía. No se pueden perder. Siempre que ustedes vean los dos surcos y la cresta intermedia, lo relacionen con el tarso tibial, que es el que se va a articular más. Y el peroné también a través de varios ligamentos que vamos a ver en su momento. Esto creo que aclara más lo que estoy dando. Ahí tenemos tarso tibial y tarso peroneo. Relacioné esto que estamos viendo aquí en el puntero y si ustedes se dan cuenta, eso es una vista dorsal y lo que está hacia el otro lado es una vista plantar. Exactamente como tenemos acá la vista plantar y aquí la vista dorsal. Bien sencillo. Entonces, veamos este video. Ahí está el extremo distal o cóclea de la tibia. Ahí viene la fila proximal de los huesos del tarso, tarso tibial y tarso peroneo de medial a lateral. Véanlo ahí. Vean cómo se articula la tróclea del tarso tibial con
el extremo distal o cóclea de la tibia. Esta vista ahí la tenemos. Si os miren el tarso peroneo, esto va a ser plantar. Lo estamos viendo, digamos, no se dice atrás, pero lo estamos viendo plantarmente. Vean ahí. Y ahí todavía se logra apreciar el borde craneal de la tibia a través de la cresta de la tibia y la tuberosidad de la tibia. Con ese video creo que estamos claros, ¿verdad? Bien claros. Ahora ya vamos a las diferencias entre especies. Bueno, esto ya sabemos que es de un equino. ¿Quién me dice por qué es de un equino? ¿Por qué? ¿Por qué es de un equino? ¿Quién me lo dice? Si tenemos la tibia y el peroné, perdón. El peroné llega al tercio medio de la tibia. El peroné llega al tercio medio del cuerpo de la tibia. Es de equino. Entonces, díganme ustedes también cuántos espacios interóseos hay ahí. ¿Jóvenes? ¿Uno continuo? Uno proximal. Si fuera continuo, vendría desde acá hasta acá, en toda la longitud de la tibia. Es un espacio interóseo proximal. Entonces veamos, ahí se los pongo. Lo que dijo la señorita, el cuerpo del peroné se funde en el tercio medio del cuerpo de la tibia. Por lo tanto, hay un espacio, oigan bien, un espacio interóseo proximal. El del equino, bien sencillo. Y ahí tenemos los dos maleolos. Díganme ustedes, estos maleolos, tanto el lateral, porque aquí está el peroné, y el medial, que es el opuesto, díganme ustedes, los maleolos en el equino, ¿a quién corresponde? A la tibia. A la tibia, a la tibia. Porque miren acá, el peroné jamás llegó hacia distal. Entonces, aquí se dice, el maleolo lateral y el maleolo medial corresponden a la tibia. Así de sencillo. Esto es el equino. Díganme si está claro o no. Bueno, perfecto. Sigamos entonces, sigamos. Ahora, ¿qué sucede acá? Díganme por qué es de un bovino. ¿Quién me lo explica, por favor? Porque el peroné no se desarrolló y solo quedó la parte distal. El peroné no se desarrolló, solo quedó la parte distal. Bueno, alguien que está bien con tus palabras, otro que lo ayude al compañero. A ver, lo que él dijo. Si no se ve, porque el maleolo no se separa de la tibia, significa que pertenece al peroné. Los dos tienen razón, los dos tienen razón. Los dos dijeron lo siguiente: el peroné o fíbula no se desarrolló. Vean, pequeñísimo. Y esta palabra de regresión es que en lugar de irse hacia distal, se vino hacia proximal. Eso es regresión, o que no creció, o que es pequeño. Entonces, pero a pesar de eso, este maleolo lateral se puede desprender. Entonces, ¿qué sucede en el caso de los bovinos? El maleolo medial es de la tibia y el maleolo lateral es del peroné, completamente diferente a del equino. ¿Por qué? Porque en el equino está la línea milenaria. Aquí jamás va a estar la línea milenaria, porque el maleolo se puede desprender. En el equino no se puede desprender el maleolo lateral. ¿Está clara la diferencia entre equino y bovino? Perfecto. Muchas manos quiere decir que se entiende. Sigamos, por favor. Ya está, y todavía les pongo ahí
el maleolo lateral hasta en amarillo y grande y que se puede desprender. Ya mencionamos el peroné en regresión. Entonces, aquí el videíto para que aclarar más esto todavía. Observen. Ustedes miren cuál es del equino, miren cuál es del bovino. Aquí existe maleolo lateral, maleolo medial, maleolo lateral, maleolo medial. Observen, están los dos surcos en las dos especies. Aquí está la línea milenaria. Exactamente por acá está la línea milenaria. Ahí están los dos surcos. Esta es la línea milenaria. Esto que está acá es la línea milenaria. Y este es el maleolo lateral que se desprende, que ya lo vimos en un video anterior. Y esto nos dice que es de un equino porque está el surco de tuberosidad de la tibia. Esto, surco de tuberosidad de la tibia. Y aquí, en bovinos, no hay surco de tuberosidad de la tibia, a pesar de que los huesos son del mismo tamaño. Vean. Súper claro, digo yo. Bueno, para que quede más claro todavía, equino bovino. Y aquí todavía les puse las imágenes de todo el hueso. Equino, línea milenaria. Bovino, maleolo lateral se desprende. Y ahí están las imágenes de los dos. Creo que más claro que eso no está. Y en laboratorio, pues lo vamos a ver, ¿verdad? El día de mañana ya vamos a tener nuestro laboratorio, primero Dios. Bueno, claro, jóvenes, claro, como el agua. ¿Está claro? Bueno, creo que está súper claro, no nos podemos confundir. Ahora vean esto. Cerdo, hueso robusto, el espacio interóseo es continuo. Aquí esto a veces puede variar un poco en los carnívoros. El espacio interóseo es continuo, pero muchas veces sucede esto, que hacia distal no se mira muy bien la separación, pero tiende, no, aquí sería del equino, pero tiende a ser siempre continuo y hacia distal. Entonces, cerdo y perro, el espacio interóseo es continuo. Pero entre estos dos, ¿cómo los diferenciamos? El del cerdo es más robusto y el espacio interóseo es más claro y continuo. Mientras que en el caso de los perros, el espacio interóseo no está tan definido hacia el distal, pero es continuo también ese espacio interóseo. Entonces ya llevamos equino, bovino, cerdo, carnívoros. Aquí pues es de un carnívoro para que veamos cómo está la cabeza del peroné en la caría de lo que es el cóndilo lateral, el espacio interóseo, el maleolo lateral. Esto es otra cosa. En el caso lo voy a regresar. Entonces díganme ustedes en estas dos imágenes. En los cerdos, el maleolo lateral, ¿a quién corresponde? Al peroné. Al peroné. Y en el caso de los carnívoros, el maleolo lateral, ¿a quién corresponde? También al peroné. También al peroné. Muy bien. También al peroné. Entonces, ¿qué especie es el más diferente? El ¿Qué equino. especie? ¿Perdón? El equino. ¿Por qué? ¿Por qué el equino? Porque el maleolo lateral se fusionó con la tibia. En el equino tiene razón. Y los dos maleolos son de la tibia, ¿verdad? Señorita. Sí, sí. 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 Bueno, ahí estamos. Ahí tenemos los cerdos, maleolo lateral, ya ella lo respondió muy bien. Y aquí pues para que veamos ya las diferencias entre especies, ¿verdad?
tenemos el equino, tenemos el bovino, el cerdo y los carnívoros. Y aquí pues también ya lo tenemos. Aquí lo que les decía, miren, el espacio interóseo es continuo en perros, pero no es tan definido, digámoslo, como en el caso de los cerdos. Ahí tenemos equino, ahí tenemos bovino. Y esto pues ustedes respondan. Este que estamos ahí, ¿de qué especie es? Díganme 2 razones por qué es de esta especie, este huesito. Esto que está acá, ¿de qué especie es? Y 2 razones. ¿Quién me lo dice? El de en medio. Es de bovino porque Es de bovino, ¿por el qué? maleolo lateral está removible o no está fusionado y el peroné llega o no se desarrolló lo suficiente. Perfecto, muy bien. Perfecto. Este otro, ¿quién me dice de qué especie es? ¿Y por qué? Es de equino porque desaparece el cuerpo del peroné en el tercio medio de la tibia y Perfecto, el maleolo lateral pertenece a la tibia. perfecto, muy bien. Y este otro que está acá, ¿quién me dice de qué especie y por qué? ¿El A? ¿El A? Hola, ¿el A? Yo creo que es de carnívoro porque tiene un espacio interóseo, pero no es tan definido. ¿Y los maliolos a quién corresponden? Tiene uno en la tibia y otro en el peroné. ¿Quién es de la tibia y quién es del peroné? El peroné es el medial y el del peroné es el lateral y el de la tibia es el medial. Perfecto, muy bien, te felicito. Así, los que contestaron muy bien. Los felicito. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente para que pudiera explicar yo lo de los maliolos. En este caso es el peroné, que tiene su cabeza y tiene su extremo distal, que es maleolo lateral, y el cuerpo y el espacio interóseo continuo. Cerdo, ¿verdad? Aquí lo mismo, para que veamos que la cabeza del peroné tiene una superficie lateral y una superficie medial. Repito, la cabeza del peroné o fíbula tiene una superficie lateral y una superficie medial, vean acá, que es la que se articula con el cóndilo lateral a través de su caría articular. Bien sencillo. Ya vimos, esto es el extremo distal, maleolo lateral, que corresponde al peroné. Y ahí, pues, los espacios interóseos. Ahora vean la aplicación. De lo que están viendo acá, de esa imagen que tenemos ahí, de qué especie es y quién me dice por qué en esa radiografía. En esta radiografía, de qué especie es y cuál es la razón. De carnívoro de perro porque tiene los dos sesamoideos en la parte caudal del fémur. Perfecto. Lo que el compañero dijo, excelente. Los sesamoideos femorales o favelas están en el extremo distal del fémur. Lo que dijo el compañero lo dijo perfectamente. En ninguna otra especie, en una radiografía van a ver ustedes de otra especie, lógicamente, estos sesamoideos femorales o favelas. Muy bien, respondiste muy bien. Y vean esto que tenemos acá. Aquí vuelven a estar, vean, los sesamoideos femorales o favelas. Aquí tenemos el extremo proximal de la tibia, aquí tenemos el peroné en esta radiografía. Extremo proximal de la tibia y parte del extremo distal de lo que es el fémur. Vean esto. ¿En esta radiografía es un macho o es una hembra? ¿Quién me lo dice? En esta Es un macho. radiografía, ¿es macho o es hembra? Es un macho, ¿Por qué? porque ahí se ven los penis. Perfecto, ahí se ve en los penis. En una hembra jamás lo van a ver. La felicito.
respondió muy bien. Y aquí para que vean ustedes que hay una fractura en el tercio medio de la tibia y que a ustedes les va a tocar hacer esto en su momento, ¿verdad? Entonces miren que es bueno aprender la anatomía porque en base a la anatomía podemos saber nosotros si es un macho o una hembra. En base a la anatomía podemos saber si es una especie en particular y pues lógicamente cómo se va a resolver. Vean que la anatomía es básica. Y ahora vamos a los huesos del tarso. Si no hay ninguna duda hasta ahí, antes de seguir, me dicen ustedes. ¿Podemos seguir ya con los huesos del tarso? Bien, entonces pasemos a los huesos del tarso. Vean. Aquí la diferencia con los huesos del carpo, en los huesos del carpo era una fila proximal y una fila distal. Aquí no. Aquí es una fila proximal, una fila media y una fila distal. Es decir, son 3 filas. No confundir. Fila proximal, fila media. Por favor, no vayan a decir fila medial. Fila media y fila distal. Veamos. Ahí están ubicados en su lugar. Aquí los tenemos también. Observen. Ahora los vamos a sacar de su lugar. Y los traemos para acá. Interpretación o lectura o cómo lo vamos a leer de medial a lateral. Regla anatómica igual que en los huesos del carpo. Fila proximal. En la fila proximal solo van a haber 2 huesos del tarso. El tarso tibial, que en algunos libros aparece como talos o astrálago, es decir, son sinónimos. Y el otro que va a ser el tarso peroneo, que también se llama calcáneo. Repito, en la fila proximal de medial a lateral va a estar el tarso tibial, que digamos que es el más corto, el más pequeño. También se llama el tarso tibial talus o astrágalo. Y el más elevado, el más alto, tarso peroneo, o también se llama calcáneo. ¿Qué fila? Fila proximal. Fila media. Solo va a haber uno que se llama tarso central. Tarso central va a estar en la fila media. Y en la fila distal, tarso 1, tarso 2, tarso 3 y tarso 4. Los vamos a poner acá. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿se recuerdan cuál era el patrón original de los huesos del carpo? ¿Se recuerdan cuántos eran? 8. 8. ¿Y aquí cuántos hay? 7. 7. Otra diferencia. Aquí son 3 filas, proximal, media, distal. En los huesos del carpo eran 2. Fila proximal, fila distal. El patrón original en los huesos del carpo eran 8. Vean aquí, el patrón original son 7. Y hay 3 filas, proximal, media y distal. ¿Vamos todos ahí? Bueno, esos son mis esquemitas, ¿verdad? Para poder explicar. Bien. Entonces, ahí está. El patrón general, 7 huesos del tarso. Lo mismo, fila proximal, fila media, fila distal. Tarso tibial, talos o astrágalo y tarso peroneo. La fila media, tarso central, y la fila distal, tarso 1, tarso 2, tarso 3 y tarso 4. Entonces, ese para ustedes, ¿cuál sería la interpretación en la fila proximal? ¿El tarso tibial o el tarso peroneo? Tarso tibial. Tarso tibial porque es medial. ¿Cuál sería entonces? En la Tarso fila peroneo. proximal, tarso peroneo. Tarso peroneo. En la fila media, ¿cuál estará? Central. El tarso central. Y en la fila distal,
Uno, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Rapidito, lo dijo el compañero. 1, 2, 3 y 4. Vean, eso creo que ya está claro. Ahora vean lo siguiente. Esto es más fácil, porque hay dos especies que tienen el mismo patrón. ¿Qué especies son? Carnívoros y cerdos. Mientras que si ustedes se recuerdan, en lo del carpo varía 8, 7, 6, 5, hasta 5, 7, 8. Pero miren acá, solo con que ustedes sepan que los carnívoros y cerdos tienen el patrón original en los huesos de tarso, son 7. No se pierde. Ahora vamos haciendo las variaciones. ¿Qué sucede en el caso? Observen. Tarso tibial, tarso peroneo, tarso central. Vean acá. ¿Qué sucedió ahí? El 1 y el 2 se fusionaron. Luego tenemos el tercero separado y el cuarto separado. ¿Cuántas piezas hay ahí? 6. 6. Entonces, ¿de qué especie es? Es del equino. ¿Qué sucedió en el equino? Fila proximal igual. Fila media igual. Pero en la fila distal, grábenlo bien, el 1 y el 2 son los que se fusionan. En el caso de los equinos. Entonces bajamos de carnívoros y cerdos, bajamos a equinos 6. Se nota bien la diferencia. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? En el caso de los equinos, en la fila distal. ¿Por qué? Porque el tarso 1 y el 2 se fusionaron. Sigamos bajando. Tarso tibial, tarso peroneo. Pero vean esto. Vean esto. El tarso central y el 4 se fusionaron. La única especie en donde el tarso central se fusiona al tarso 4 son los rumiantes. Y se llama centro cuartal. Centro cuartal. El tarso central y el 4 se fusionan, se llama centro cuartal. Pero no solo eso, vean. En el caso de los bovinos también se fusiona el 2 y el 3. Entonces, ¿cuántas piezas hay en el bovino? 5. 5. Vean, lo hice de lo más sencillo. 7, 6 y 5. 7, 2 especies, carnívoros y cerdos. En el caso de los equinos, 6. ¿Por qué? Porque en la fila distal se fusionó el 1 y el 2. Y en los rumiantes es la única especie donde hay 2 fusiones. ¿Quiénes? El tarso central y el número 4. Y además, el 2 y el 3. Díganme si se entiende eso, jóvenes. Sí se entiende. Yo creo que sí. Esos son mis esquemas. ¿Está claro? Ahora vamos a pasar ya a cómo se mira en laboratorio. Esto no crean que esto no lo encuentran en los libros. Esto con los años uno lo va imaginando y después lo plasma como lo hice yo. Hasta aplaudieron. Yeah. Bueno, sigamos, por favor, sigamos. Bien. Entonces ahí tenemos tarso tibial, tarso peroneo. Ahí tenemos los 7 huesos. Vean todavía esto mejor. Fila proximal, fila media, fila distal. Tarso tibial, tarso peroneo, tarso central. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Patrón de qué especie puede ser esto? Perros y cerdos. Y aquí hasta otros esquemitas para que ustedes ya puedan estudiar mejor, ¿verdad? Tarso tibial, tarso peroneo, tarso central, 1, 2, 3, 4. Ya sabemos, carnívoros y cerdos. Tarso tibial, tarso peroneo, centro cuartal, solo rumiantes, pero también se fusionó el 2 y el 3. Tarso tibial, tarso peroneo, tarso central, 1 y 2 en el caso de los equinos, 3 y 4 separados. Otro mi pequeño resumen.
Y ahora veamos este videito. El tarso tibial siempre va a tener tróclea. El tarso y va a ser medial. El tarso peroneo es más elevado y siempre va a ser lateral. Ahí tenemos el tarso central. El tarso central, vean, aquí tenemos 1 y 2 fusionados, 1 y 2 fusionados, 1 y 2 fusionados. Luego tenemos el tercero, y después tenemos el cuarto, equino, porque en la fila distal se fusionó el 1 y el 2. Miren qué sencillo, ya como se mira en laboratorio. Y aquí desarmemos todo. Desarmemos la fila proximal, desarmemos la fila media y desarmemos la fila distal. En la fila proximal de medial a lateral, el tarso tibial y el tarso peroneo. En la fila media, el tarso central, Y en la fila distal, en el caso del equino, 1 y 2 fusionados, el tercero y el cuarto. Vean, no mencionar fila medial no existe, fila media sí. Entonces tenemos fila proximal, fila media y fila distal. Tarso tibial, tarso peroneo, tarso central, 1 y 2 fusionados, el tercero y el cuarto, equino. Rumiante, ¿qué sucede en el rumiante? Tarso tibial, tarso peroneo, fila proximal. Y aquí vean, ¿qué sucedió en la fila media? El central se unió al cuarto, centro cuartal. Es la única, siempre que ustedes miren los huesos del tarso, siempre que está esa fusión, no se puede, es un rumiante. Luego tenemos el tarso 1, el tarso 2 y 3 que también se fusionaron en la fila distal. Vean. Ahora, vean esto. Aquí tenemos solo el tarso tibial. Solo el tarso tibial. Vean. Es tan pequeño, pero miren todo lo que tiene. Un surco, ya lo sabemos, porque tiene una tróclea. Y si tiene una tróclea, un surco, labio lateral y labio medial. Pero vean esto. Tiene 6 superficies este huesito. 6 superficies. Superficie lateral, superficie medial, superficie proximal, superficie distal, ahí es donde ya se relaciona con el tarso central. Esto tenemos que es la superficie dorsal. Y por lógica, la superficie dorsal, la opuesta va a ser la superficie plantar. Vean entonces, tan pequeño, pero todo lo que tiene, pero eso es de lógica. Si tiene una superficie lateral, va a tener una superficie medial. Ya saben ustedes que en esta superficie lateral va a estar el peroné. Luego tenemos una superficie dorsal, que es lo que estamos viendo. El lado opuesto sería superficie plantar. Y luego ya sabemos que esta es la superficie proximal y la superficie distal. Ya con lo que hemos estudiado, pues sabemos que de entrada de lo que es el tarso hacia el distal, va a ser dorsal y va a ser plantar. Ya lo sabemos. También ya sabemos que los miembros es proximal y es distal. Llevamos 4, ya lo sabemos. Y solo nos queda la superficie lateral y la superficie medial. Díganme si no se entiende eso, jóvenes. Fácil. Proximal, distal. Lateral, medial. Dorsal, plantar. Sencillo, sencillo. Aquí esto es para que si ya sabemos que esta es la superficie lateral y esta es la superficie medial, hay dos como tuberosidades pequeñas para los ligamentos colaterales, tanto el lateral como el medial. Esto pues tiene su lógica también. Y ahí lo tenemos, vean. ¿Esto para qué lo hice? Para que ustedes vean que este tarso tibial, este va a ser el labio lateral porque ahí está el peroné y por lógica la superficie lateral. Y este va a ser el tarso tibial, por lógica aquí va a ser la superficie medial. Más claro todavía que esto. Ahora vean el tarso tibial. Así como
lo vimos ya anteriormente acá, aquí lo estamos relacionando con el peroné. Lo mismo, superficie proximal, superficie distal. Aquí también se llama articular porque lleva el tarso central. Superficie medial, superficie. Aquí está más claro todavía porque está el peroné. No se pierde. Superficie dorsal y la del otro lado, superficie plantar, que es esta, la superficie plantar. Le estamos viendo el tarso peroneo. Esto sería superficie plantar. Dorsal y el tarso tibial, tarso peroneo. Y esto sería plantar. Más claro que no se puede. Y ya vamos a finalizar con el tarso peroneo. El tarso peroneo, vean, presenta dos superficies. Una superficie medial y una superficie lateral. Y presenta dos bordes. El borde plantar y el borde dorsal. El borde plantar es el que estamos viendo y del otro lado va a ser el borde dorsal. En el borde dorsal que tenemos del otro lado, que es lo que está acá, va a llegar un ligamento que se llama plantar largo. Entonces, repito, dos superficies, una medial y una lateral. Esta medial es la que se continúa con la tróclea del tarso tibial. Repito, esta superficie medial del tarso peroneo es la que se continúa con la tróclea del tarso tibial. Y la superficie lateral es pues la que queda libre. Entonces, este es el borde plantar y este es el borde dorsal. Ahí lo puse, borde dorsal, ya lo mencioné. Y esta parte, oigan, esta parte que tarso peroneo que sobresale perfectamente de la tróclea del tarso tibial y se llama sustentáculo. Solo el tarso tiene esto que se llama sustentáculo. Lo que es el tarso tibial no, porque tiene tróclea. ¿Y qué es el sustentáculo? La continuación de la tróclea, en el tarso peroneo. Ahorita está sonando mi alarma. Y esta tuberosidad que tiene el tarso peroneo se llama tuberosidad calcáneo. Voy a quitar mi alarma. Esta tuberosidad se llama tuberosidad calcánea. Y ahí va a llegar el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles o lo que se llama en el campo. ¿Dónde? El tarso peroneo. ¿Cómo se llama? Tuberosidad calcánea, el tendón calcáneo o de Aquiles y también se llama corrovejón. Entonces, como el tarso peroneo son pequeños, pero tienen sus superficies, tienen sus bordes y algunas estructuras que la diferencian de otros huesos. Las diferentes vistas. Y esto, apófisis coracoides. ¿Qué otros huesos tienen apófisis coracoides que tiene el tarso peroneo? Repito, ¿qué otros huesos tienen esta apófisis coracoides, que es este pico que tiene aquí, esta proyección, el tarso peroneo? ¿Qué otros huesos tienen apófisis coracoides? Piensen. La escápula. La escápula. 100 puntos. 100 puntos. Bueno, vamos a dejar el día de hoy aquí. Mañana, primero Dios, hueso de la cadera, del fémur, tibia, peroné, para mañana. Cuídense mucho y siempre les agradezco. Vayan a su otro curso, por favor. Cuídense, les agradezco. Pasen buen día.